Todo comenzó con algo mínimo, una queja insignificante de esas que normalmente no dejan huella. Era la mañana del 14 de octubre de 2018 en el distrito de Ganso, Seúl, en el sótano de un PCB. Una van son cafés de computadoras abiertos toda la noche. Las pantallas iluminaban débilmente el espacio cerrado. El sonido constante de teclas, clics y disparos digitales llenaba el ambiente. Para la mayoría era solo otro día normal. Entre los jugadores se encontraba Kim Seon-minch, un hombre de 29 años. No era un cliente habitual. Ese día llegó temprano, solo, con el rostro descuidado y un evidente mal humor. Los empleados recordarían después que parecía irritable, golpeando el teclado con fuerza y murmurando para sí mismo, quien llevaba meses sin trabajo. Vivía con sus padres y arrastraba problemas de salud mental que se habían agravado tras abandonar la universidad. Vecinos lo describían como alguien inteligente pero inestable. Para 2018, esa inestabilidad se había transformado en resentimiento. Detrás del mostrador estaba Shin, un joven de 20 años, empleado de medio tiempo. Trabajaba ahí para pagar préstamos estudiantiles. Era conocido por ser educado, inclinar la cabeza al saludar y mantener la calma, incluso con clientes difíciles. Kim eligió una computadora y comenzó a jugar. Al rato se levantó para fumar. Cuando dejó su asiento, el lugar quedó hecho un desastre, migajas, basura y una bebida derramada. Shin lo notó e hizo lo que hacía todos los días. Fue a limpiar. Cuando Kim regresó, vio a Shin jugar y comenzó a quejarse. Dijo que el área estaba sucia y que no había sido limpiada correctamente antes. Shin se disculpó y limpió de nuevo. Por cualquier estándar normal, el asunto debería haber terminado ahí. No fue así. Kim siguió quejándose. Decía que el personal no cumplía lo básico, que no hacían su trabajo. Shin volvió a disculparse sin discutir, pero para Kim aquello era una humillación. Un empleado joven respondiéndole. Finalmente volvió a su juego. Minutos después perdió la partida. Fue entonces cuando todo cambió. Kim se levantó, caminó hasta el mostrador y exigió un reembolso de un ons, menos de O, por haber perdido. Shin le explicó que solo el gerente podía autorizar reembolsos y que debía volver más tarde. Era la política del lugar, no algo personal. Kim lo tomó como una ofensa. La discusión volvió a escalar. Las voces subieron de tono. En algún punto, el hermano menor de Kim, que estaba con él, llamó a la policía acusando al empleado de haberlos insultado. Shin, nervioso, también llamó diciendo que 2 clientes lo estaban agrediendo verbalmente. 2 oficiales llegaron. A simple vista, parecía solo una disputa menor entre clientes y personal. Tras hablar con ambas partes, Kud dijo que se iría a casa. Los policías mediaron, dieron una advertencia y se marcharon. Shin quedó alterado, pero aliviado. Según informes posteriores, expresó a los agentes que había sido amenazado. Sin violencia visible ni una denuncia formal, el incidente se dio por terminado. Pero Kim no lo olvidó. Después de que la policía se fue, su hermano no regresó a casa. Se escondió en el baño cercano al PCB. Quien subió por la escalera eléctrica y corrió hasta el departamento de su familia a unos 300 m. En esos pocos minutos su frustración se convirtió en decisión. Entró al apartamento y tomó un cuchillo de hoja fija, pequeño, diseñado para ocultarse fácilmente. Luego regresó de inmediato. Todo el trayecto tomó entre 6 y 7 minutos. Al volver, él y su hermano se quedaron cerca de la entrada. Fumaron, hablaron y observaron. Dentro la vida continuaba. Shin retomó su turno tratando de calmarse tras la discusión y la visita policial. En cierto momento tomó una bolsa de basura y subió por la escalera eléctrica para tirarla, como lo había hecho muchas veces antes. No sabía que Kim estaba ahí. Cuando Shin bajaba de nuevo al sótano, Kim y su hermano le bloquearon el paso. Lo que ocurrió después duró segundos. Las voces se elevaron, los cuerpos se acercaron. Shin, desarmado, intentó defenderse y logró someter a Ko, pero entonces el hermano intervino, abrazándolo por la espalda y sujetándolo. Libre, quien golpeó a Shin el cuchillo, comenzó a apuñalarlo una y otra vez. Los reportes contaron alrededor de 70 heridas concentradas en el rostro y el cuello. Las manos designadas para protegerse quedaron tan destrozadas que los médicos dijeron que parecían desgarradas, no cortadas. No fue un ataque impulsivo, fue una violencia sostenida, alimentada por rabia. Clientes y empleados quedaron paralizados. Otros llamaron a emergencias.
El propio hermano de Kim intentó detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Cuando Shane cayó, el piso al pie de la escalera quedó cubierto de sangre. Las fotos posteriores mostraban un charco tan grande que parecía pintura derramada. La ambulancia lo llevó al hospital. Llegó con vida apenas. Los médicos intentaron estabilizarlo, pero la pérdida de sangre fue extrema. Uno diría después que parecía como si toda la sangre de su cuerpo hubiera quedado en el lugar del ataque. Sin murió poco después. En el PCB, la policía arrestó a Kim. No logró huir. Fue reducido con un taxi detenido en el lugar. El caso sacudió al país no solo por lo absurdo del crimen, sino por lo que vino después. Salió a la luz que Kim tenía antecedentes psiquiátricos, trastorno obsesivo-compulsivo, problemas de ira y depresión. Su defensa alegó inimputabilidad por inestabilidad mental. La reacción pública fue inmediata. Miles de personas se reunieron frente al Tribunal del Distrito Sur de Seúl y en la Asamblea Nacional. Portaban carteles que exigían castigos severos. Padres llevaron a sus hijos. Estudiantes faltaron a clases. Ya no era solo un asesinato, era el miedo de que cualquiera pudiera morir y que su agresor quedara libre por un diagnóstico. La madre de Shin se convirtió en el rostro del movimiento. En entrevistas, entre lágrimas, exigió cambios en las leyes de salud mental. Contó que su hijo trabajaba para pagar sus estudios y estaba a días de comenzar otro empleo. Murió por pedir algo tan simple como limpiar un escritorio. Expertos legales señalaron que la condición de Kim no eliminaba la intención. Abandonó el lugar, tomó un arma y regresó. Fue premeditado. En noviembre de 2019, el tribunal dictó sentencia. Kim Seong-min fue condenado a 30 años de prisión por asesinato. Su hermano recibió 4 años por su participación. Fue una de las sentencias más duras de su tipo en años. Aún así, muchos la consideraron insuficiente. El asesinato del PC Ban Dexeo marcó un antes y un después en Corea del Sur. Provocó reformas, debates nacionales y un nuevo enfoque en la protección de las víctimas. Y hasta hoy el caso sigue siendo un recordatorio inquietante de lo frágil que es la normalidad y de cómo en cuestión de segundos la ira puede destruirlo todo por algo tan pequeño como un escritorio sucio. Lee Jae 2 de enero de 2024, Busan, Corea del Sur. La mañana era clara, fría y engañosamente tranquila, de esas que no anuncian nada fuera de lo común. Todo parecía normal. Ese día, Lee Jae-myung, líder del Partido Democrático y una de las figuras políticas más influyentes del país, llegó a un evento público cerca del sitio de construcción del nuevo aeropuerto de Gadeotto. Llevaba meses recorriendo Corea del Sur hablando de reforma económica, corrupción y del futuro de un partido que buscaba volver al poder. Rodeado de cámaras, reporteros y simpatizantes, avanzaba con la calma de alguien acostumbrado a la atención constante. Para él no era más que otra aparición pública, otro saludo, otro discurso. Pero a las 10:27 de la mañana todo se quebró. Mientras Lee se detenía para saludar a un grupo de personas, un hombre con una chaqueta gris dio un paso al frente. En una mano sostenía un teléfono fingiendo tomarse una selfie. En la otra, oculto, llevaba un cuchillo. En un instante atacó. La hoja cortó el cuello de Lee. Hubo un segundo de silencio absoluto y luego el caos. La multitud jadeó y comenzó a gritar. Las cámaras temblaron. Algunos reporteros soltaron sus micrófonos incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Lee cayó al suelo mientras la sangre comenzaba a manchar el cuello de su camisa. Por unos segundos nadie entendía qué había ocurrido. Cuando lo comprendieron, el pánico estalló. Algunos se lanzaron contra el atacante, otros intentaron llegar hasta Lee. Los guardias de seguridad redujeron al agresor mientras la policía rodeaba la escena. El hombre no huyó, no se resistió, solo miraba al frente con una expresión vacía mientras se lo llevaban. Lee permanecía consciente, pero pálido, presionando su cuello mientras asistentes improvisaban vendajes con pañuelos y toallas. Minutos después, los paramédicos llegaron. Fue colocado en una ambulancia y trasladado de urgencia al Hospital Universitario Nacional de Busan, aún con vida. La noticia se propagó de inmediato. Las transmisiones televisivas fueron interrumpidas. Las redes sociales se inundaron de vídeos temblorosos desde todos los ángulos. Se podía ver el momento exacto del ataque. Se podía escuchar el grito colectivo, la incredulidad absoluta de que algo así ocurriera a plena luz del día, frente a cámaras y contra un hombre protegido por decenas de personas.
El sospechoso fue identificado rápidamente. Un hombre de 60 años, originario de Asan, provincia de Chuncheon del Sur. Según la policía, se había disfrazado de simpatizante usando una corona de papel con el nombre de Lee y llevaba esperando desde temprano para acercarse. Durante los interrogatorios no dio un motivo claro. Algunos medios señalaron frustración política, enojo contra ambos partidos principales. Otros hablaron de una obsesión, de alguien que habría seguido a Lee durante meses. Pero más allá del motivo, el ataque abrió una herida que Corea del Sur no sentía desde hacía décadas. Para generaciones mayores fue un eco perturbador del pasado, el asesinato del presidente Park Chung-hee en 1979 y el ataque con cuchillo contra el líder conservador Park Geun-hye en 2006. Momentos donde la política y la violencia chocaron de formas que el país juró no volver a ver. En el hospital, Lee fue sometido a una cirugía de emergencia. El cuchillo había pasado a milímetros de una arteria carótida, una diferencia mínima que marcó la línea entre la vida y la muerte. Horas después, los médicos confirmaron lo que todo el país esperaba escuchar. Sobreviviría. Cuando Lee recuperó la conciencia, agradeció públicamente al personal médico. Su voz era débil, pero firme. Aseguró que se recuperaría y que continuaría con su trabajo. Pero para quienes vieron el vídeo, la imagen era imposible de borrar. Su cuerpo cayendo, el estallido de pánico, la violencia irrumpiendo sin aviso. El agresor fue acusado de intento de asesinato y trasladado a la fiscalía de Busan bajo fuerte custodia. No ofreció disculpas, no dio explicaciones, solo silencio. En las semanas siguientes, el ataque marcó un punto de inflexión. La seguridad de figuras públicas se reforzó. Los eventos políticos se redujeron, se volvieron más controlados y en Internet comenzó a circular una pregunta incómoda. ¿Cuánto tiempo puede una sociedad profundamente dividida sostener la calma antes de que vuelva a romperse? El intento de asesinato de Len duró solo segundos, un movimiento, un destello metálico, pero fue suficiente para recordarle a toda una nación lo frágil que es la seguridad y cómo en cualquier momento el foco puede convertirse en una mira. DMZ. La frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur no es solo una línea en un mapa. Es una cicatriz, una herida marcada por la guerra, congelada en el tiempo y vigilada sin descanso. A lo largo de 250 kilómetros, la zona desmilitarizada, conocida como la DMZ, divide la península coreana y se mantiene como una de las fronteras más fortificadas del planeta. Campos minados, alambre de púas, torres de vigilancia cada pocos metros. Cada movimiento es observado, cada sonido registrado. Cámaras, sensores y rifles apuntan día y noche. Para la mayoría, cruzar esta frontera es prácticamente imposible. Quienes lo intentan suelen hacerlo a través de China y si son capturados, el castigo puede ser la ejecución. Intentar cruzar directamente por la DMZ, a plena luz del día, es casi una sentencia de muerte. Y aún así, en noviembre de 2017, alguien lo hizo. Ocurrió en un punto silencioso, pero extremadamente sensible. La área de seguridad conjunta, un pequeño grupo de edificios azules que literalmente se asientan sobre la línea que separa a las dos Coreas. Es el único lugar donde soldados del norte y del sur pueden verse cara a cara. Durante el día llegan turistas. También se han llevado a cabo negociaciones históricas, pero la paz ahí es frágil. Un solo error puede desatar el caos. El 13 de noviembre de 2017, un soldado norcoreano llamado Chon subió a un jeep militar verde. No se dirigía a una patrulla ni a una reunión. Condujo directo hacia la frontera. Las cámaras de seguridad captaron todo. Al inicio, la escena parece tranquila. Un camino bordeado de árboles, hojas moviéndose con el viento. Entonces el vehículo aparece avanzando a gran velocidad, demasiado rápido. El jeep atraviesa los puntos de control, desciende por el estrecho camino hacia la DMZ y termina estrellándose en una zanja a solo metros de la línea divisoria. Por un instante hay silencio. Luego la puerta se abre y el soldado corre. Desde distintos ángulos, la secuencia parece sacada de una película, pero es real. O corre hacia el lado sur mientras sus antiguos compañeros abren fuego. Las balas atraviesan el aire, impactan árboles, concreto, el suelo a su alrededor. No se detiene, no mira atrás. Durante unos 20 segundos queda completamente expuesto, sin cobertura, sin margen de error. Finalmente cae. Había cruzado la línea por muy poco.
Cuando los soldados surcoreanos llegan hasta él, está inconsciente y sangrando. Había recibido 5 impactos de bala en el hombro, el codo, la espalda y la rodilla. Su cuerpo quedó tendido justo dentro del lado sur de la zona de seguridad. Horas después, imágenes térmicas mostraron siluetas fantasmales, soldados surcoreanos arrastrándose por el suelo, sacándolo mientras armas del norte seguían apuntando. Lo llevaron detrás de un muro bajo, lo colocaron en una camilla y lo trasladaron en helicóptero a un hospital universitario en Sudón. Los médicos trabajaron durante toda la noche. Apenas seguía con vida. Lo que encontraron durante la cirugía dejó a todos en shock. Su cuerpo estaba infestado de parásitos intestinales, algunos de más de 25 centímetros de largo. Una evidencia brutal de las condiciones sanitarias que enfrentan muchos ciudadanos norcoreanos. Una semana después, el Comando de las Naciones Unidas publicó el vídeo de seguridad. Se volvió viral en todo el mundo. No había narración, solo vigilancia pura, tiempos marcados en la esquina, destellos de balas visibles cuadro por cuadro. Se convirtió en una de las grabaciones más vistas jamás difundidas desde la frontera norcoreana. Más tarde, los investigadores revelaron un dato inesperado. Son no provenía de una familia común. Era hijo de un oficial de alto rango, parte de una élite con acceso a educación y privilegios inalcanzables para la mayoría. Tras recuperarse, confesó que ese día había estado bebiendo en exceso. Discutió con sus superiores. Algo dentro de él se quebró. Tomó el jeep y condujo hacia la frontera sin detenerse. Cuando le preguntaron si se arrepentía, respondió que no, pero su rostro decía otra cosa. Su huida sigue siendo uno de los eventos más dramáticos jamás captados en la DMZ. Durante unos segundos, la frontera dejó de ser un símbolo político abstracto. Se convirtió en una línea literal entre la vida y la muerte. La mayoría de quienes intentan cruzarla no lo logran. Le mostró al mundo hasta qué punto puede llegar la desesperación de alguien dispuesto a ser baleado por sus propios compatriotas con tal de escapar. Las cámaras siguen ahí, silenciosas, inmóviles, siempre grabando. Y si algún día otro soldado decide correr, lo veremos igual que a él. Un solo hombre enfrentándose a toda una nación huyendo por su vida. Puré humano en Seúl, Halloween siempre había sido sinónimo de luces brillantes, música estruendosa y calles llenas de vida. Pero la noche del 29 de octubre de 2022 cambió todo. Era el primer gran Halloween tras años de pandemia. Ya no había restricciones, no había mascarillas, no había distancia, solo la promesa de libertad y diversión. Miles de personas se amontonaron en las estrechas calles de Itaewon. Jóvenes disfrazados, turistas, amigos reencontrándose después de meses. La multitud se densificó tanto que avanzar o retroceder se volvió casi imposible. Al caer la noche, un callejón de apenas 3 m de ancho se transformó en una trampa mortal. La pendiente empujaba a la multitud contra una pared de cuerpos. Alguien cayó, otro siguió. El peso colectivo se cerró sobre ellos. No era una estampida, era un aplastamiento. El aire desaparecía de los pulmones, los cuerpos se comprimían entre extraños y el pánico crecía a cada segundo. Los gritos de auxilio se ahogaban entre la música y los aplausos. Algunos intentaban trepar las paredes para salvar a otros, pero la presión era implacable. Expertos explican que cuando hay más de 8 personas por metro cuadrado, nadie controla su movimiento. Cada empujón se propaga como una reacción en cadena imparable. Los equipos de emergencia llegaron y encontraron el caos absoluto. Paramédicos realizaban RCP sobre las aceras, mientras soldados y civiles trabajaban juntos intentando rescatar a los caídos. Para muchos ya era demasiado tarde. Al final de la noche al menos 153 personas habían muerto, la mayoría adolescentes y jóvenes. 27 de ellos eran extranjeros y más de 150 resultaron heridos. En los días siguientes, Corea del Sur exigió explicaciones. El callejón no contaba con medidas de control de multitudes. La presencia policial era mínima. Horas antes del desastre se habían emitido advertencias sobre el exceso de gente y nada se hizo. Las investigaciones concluyeron que se trató de un fracaso sistémico por negligencia. Oficiales de alto rango y mandos locales fueron imputados. Las familias de las víctimas se reunieron en vigilias, sosteniendo fotos y velas en el mismo lugar donde sus hijos habían muerto. Hoy ese callejón es un fantasma en medio de Seúl, donde antes había risas y música. Ahora solo queda silencio y luto.
No fue solo una tragedia, fue un recordatorio de cuán rápido la alegría puede transformarse en desastre y de cómo ignorar señales de peligro puede convertir una celebración en una catástrofe.